Bueno, primero, gracias por venir al Meridiano. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios de los miércoles que organiza la facultad. Y bueno, en esta oportunidad contamos con la presencia de Gustavo Berganio. Gustavo estudió la licenciatura en Geología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Obviamente geólogo, tiene más de 40 años de experiencia en el campo del análisis de cuencas, modelados estructurales, estratigráficos y de reservorios, análisis sedimentarios para la exploración y desarrollo de la explotación de hidrocarburos. Su experiencia se ha desarrollado en cuencas de Argentina, pero también trabajó en otros países como Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Dedicándose los últimos 14 años a dirigir el grupo de geociencias de la empresa Pluspetrol hasta que se jubiló. Durante su última etapa participó en la evaluación de activos de litio para la empresa lítica del grupo Pluspetrol y bueno, hoy es un referente en la industria. Algunas de las empresas para las que trabajó, además de la que nombré, Pluspetrol, fueron YPF, Compañía Pérez Compán, Astra, entre otras. Además, Gustavo es docente de la casa en la Cátedra Geología Argentina y Aplicada y también en la Cátedra Geología Argentina en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y además es docente de posgrado en la especialización de Geociencias de Exploración y Desarrollo de los Hidrocarburos y docente del programa de Geociencias y Tecnologías del Litio. Bueno, hoy vino acá al Salón Meridiano a presentarnos el libro Crónicas de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos en Argentina, 50 años de conceptos e historias en primera persona. Y bueno, te pido disculpas por toda la demora y gracias por venir, Gustavo. No, gracias, Martín. ¿Se podrá sacar este cartel? Todo. Sí. Sí, ya. Estamos bueno. Gracias a ustedes por estar presentes. Bueno, la charla se va a grabar, así que para quien no pueda estar presente hoy, algunos están en viaje, no llegaron a tiempo, así que la puede escuchar en otro momento si les interesa. Bueno, gracias a la facultad por invitarme a esta charla. Como dijiste, como dijo Martín, soy de la casa, pero bueno, es un honor para mí estar en este salón meridiano, muy histórico. Y bueno, vamos brevemente a presentar el libro que en el último Congreso de Exploración que organiza el IAPG, en noviembre del 2022, se presentó este libro, consiste en 2 tomos, donde recopilamos un montón de historias de la industria de hidrocarburos, fundamentalmente en los últimos 50 años. ¿Por qué los últimos 50 años? Bueno, porque muchos de los que estamos y fuimos autores de este libro estamos presentes y podemos escribir nuestras propias historias de lo que algunas de ellas que hemos vivido y que podemos relatar en primera persona. Por supuesto, este libro consta de muchos artículos técnicos y anecdóticos, así que bueno, espero que lo disfruten. Muchos de ustedes bueno, son conocidos, muchos de los que están acá presentes son autores, han participado en un libro, así que desde ya bienvenidos, gracias a los alumnos presentes, a los docentes y geofísicos y geólogos. Bueno, a ver si esto... Se puede, no, presentación. Así que clic al mouse. ¿Mouse? Sí. Y ahora con la flechita. Ahora sí. Bueno, vamos rápidamente a presentar un poco cuáles son los antecedentes. Bueno, el libro, como comenté, fue presentado en noviembre del 2022 en Conexplo, Mendoza. Y después una serie de charlas que hemos estado haciendo para difundir el libro. Lo hemos hecho en la Universidad de Salta, acá en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Geología. En la Universidad de Córdoba también nos han recibido. Y últimamente, el mes pasado, lo hemos presentado oficialmente en YPF, porque, bueno, todos los autores no pudieron estar presentes en Conexplo, así que para muchos pudieron asistir a la reunión de YPF.
El libro, bueno, consta de 2 tomos. Uno de ellos fue financiado por YPF, el segundo por la Compañía General de Combustibles, y por supuesto el IAPG, ¿no?, que es el que tiene el copyright del libro. El grupo de trabajo, ahí está presente, todos los que participamos en el equipo. Bueno, Federico está aquí presente, uno de ellos. Y bueno, entre todos pudimos, en el término de 2 años, 2 años y medio más o menos, hacer la compilación y la edición de esta obra. ¿Qué reúne el libro? Bueno, historias técnicas, anecdóticas de estos 50 años. Está reunido en 2 tomos de 800 páginas. Hay más de 150 autores que participaron y colaboradores. Bueno, más de 2 años de trabajo, y una de las cosas interesantes es que pudimos reunir más de 600 imágenes fotográficas de diferentes autores, de diferentes personas que colaboraron con fotografías inéditas, y muchas de ellas están en el libro. El tomo 1 tiene, bueno, el índice rápidamente, tiene un poco la filosofía de la exploración en el último medio siglo, la historia de las cuencas productivas, crónicas de exploración diversas, empresas que participaron en esta historia, algo sintético pero interesante del offshore, de cómo arrancó la historia hasta nuestros días, el tema de los no convencionales, que es un poco lo que hoy está vigente en el ámbito de hidrocarburos, empresas argentinas que tuvieron en el mundo, que trabajaron, que se proyectaron a explorar y a producir en el mundo, en diferentes países. Bueno, algo que tiene que ver mucho con la historia del laboratorio y disciplinas especiales, que son colaboradoras, digamos, de este trabajo. Historia de las comisiones geológicas, bueno, grupos de geología de superficie, algunos de los cuales hemos estado presentes, sobre todo en YPF. Y el tomo 2 reúne ya también vivencia en los pozos exploratorios, contadas por los geólogos que trabajaron en muchos de los pozos exitosos y no exitosos que se hicieron en Argentina. Historia de yacimientos, hay un capítulo muy interesante de descubrimientos y cómo se fueron desarrollando algunas historias contadas por los mismos geólogos. Narraciones diversas en primera persona, temas de cartografía y fotogeología, cómo se hacía y cómo se hace actualmente. La parte de geofísica, que quizás les interese acá más a los geofísicos, que está contada por muchos de los autores que están acá presentes. Temas de topografía de adquisición, temas de procesamiento e interpretación, y después algunos temas que tienen que ver con la gestión, cómo se trabajaba en la empresa en su momento, cómo fue evolucionando ese tema, temas de capacitación, publicaciones, en especial las de YPF, algunos que cuentan sus inicios en la industria en este periodo. Bueno, el libro tiene una variada compilación de trabajos contados por sus autores. Bueno, rápidamente yo pongo esto, la mayoría de ustedes saben qué es la exploración, pero siempre hay algunos o gente que no conoce exactamente, entonces rápidamente, ¿qué es la exploración de hidrocarburos? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en encontrar y delinear una acumulación nueva de hidrocarburos en cuencas sedimentarias que pueden ser maduras, ya conocidas, emergentes, que se están descubriendo, o de frontera, ¿no? Como todavía tenemos en el planeta, cuencas que podemos llegar a tener hidrocarburos, pero todavía no lo sabemos. ¿Qué consiste? ¿Qué tiene la exploración? Imaginación, creatividad y conocimiento científico. Todo eso entra en juego. Asume riesgos geológicos, técnicos y económicos que normalmente terminan en el abandono de pozos. Y digamos, nosotros convivimos más con el abandono que con el éxito en exploración, ¿no? Es un trabajo metódico que evolucionó desde lo personal al trabajo en equipo, integrado por geólogos, geofísicos e ingenieros. Eso es una síntesis. ¿Y el desarrollo qué es? Porque muchos de los trabajos tienen que ver con el desarrollo. Es también cuantificar y producir un nuevo yacimiento o mejorar uno ya conocido con la aplicación de nuevas técnicas de recuperación de hidrocarburos. Eso también incluye asumir riesgos geológicos, técnicos y económicos. Es un trabajo también metódico
en el cual intervienen las geociencias y ya participa la ingeniería de reservorios. Bueno, dicho eso, ¿qué tiene el libro? El libro está, digamos, compilando aproximadamente de la década del 70, finales del 60, y vemos que en ese periodo nosotros tenemos, haciendo una síntesis de lo que trata el libro, que tenemos la principal exploración convencional y los principales descubrimientos de hidrocarburos de Argentina en ese periodo. Tenemos la participación de comisiones geológicas de superficie, grupos de geología de superficie que participaban en la estructura de exploración de YPF, que eran muy importantes, porque eran los que de alguna manera relevaban la geología que ya se venía haciendo de tiempos históricos, de superficie en las diferentes cuencas productivas. Había trabajos de fotogeología y cartografía, todo en papel, por supuesto, topografía convencional, estudios de laboratorio, muchos de ellos empezaron a introducirse ya estudios geoquímicos, estudios novedosos para ese momento. Los primeros estudios de laboratorio eran fundamentalmente petrofísicos. La sísmica 2D como método geofísico por excelencia para la exploración de nuevos yacimientos. Por supuesto, todo interpretado en papel. Empezó ya la perforación más profunda, la búsqueda de yacimientos más profundos. La tecnología ayudó para esto. Bueno, nuevos conceptos exploratorios utilizados para ese momento. Y la capacitación, que en este caso estaba a cargo de YPF, que tenía que ver con el Instituto del Petróleo, que funcionaba en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, y el Instituto Superior de Exploración Petrolera, que funcionaba en la Universidad de Cuyo, a partir de los años 80, entre los 80 y 90. ¿Qué pasó en los 90? Bueno, un cambio importante, entre ellos la apertura exploratoria a compañías privadas, que tuvo que ver también con la privatización de YPF. Nuevas compañías exploradoras y productoras ingresaron al país, o algunas ya existentes se encargaron de esta tarea también. Nuevos esquemas de organización, las compañías, algunos de los trabajos tratan de esa temática. Aparece la sísmica 3D como un método geofísico de exploración, novedoso e importante, pero la sísmica 3D aparece en ese momento para yacimientos, o sea, acotada a superficies más pequeñas, que después evoluciona, por supuesto, a la exploración, ¿no? La sísmica 3D empieza a usarse ya como método exploratorio. Aparece, por supuesto, en la era digital, la interpretación digital, la aparición del CAR y el SOT. Se acordarán algunos de YPF que aparecieron en las Atlantis, ¿no? A principios de los 90, está contado en el libro. Equipos de estudios multidisciplinarios, aparece la topografía satelital, avance en las técnicas de perforación y la reactivación y desarrollo de muchos yacimientos maduros, que espero que gracias a la 3D fueron reactivados y puestos en producción, o por lo menos no estaban agotados y pudieron ser reactivados con nuevas reservas. ¿Qué pasa a partir del 2000 hasta nuestros años? Bueno, empezaron a haber descubrimientos de otro tipo estratigráficos sedimentarios. Aparece la era de los no convencionales, como conocemos ahora. Empieza a haber nuevas técnicas de ingeniería en la perforación y en la estimulación hidráulica de los reservorios. Empieza a jugar de nuevo el tema del offshore, que es lo que vamos a ver al final de la charla. Imágenes satelitales de alta resolución, la existencia de los drones, esto permitió hacer trabajos muy novedosos con nueva tecnología. Mejoramiento del procesamiento sísmico, bueno, eso siempre estuvo vigente y sigue vigente. El análisis de atributos, bueno, la transmisión de datos y ya el seguimiento, por supuesto, por ejemplo, de perforaciones desde la oficina directamente o desde nuestras casas, como sucede ahora. O sea que en 50 años podemos ver un cambio que nos tocó vivir a nosotros relevante, ¿no? En la tecnología de los hidrocarburos. Bueno, rápidamente, entonces el libro, lo que estuve resumiendo recién,
está acá expresado en diferentes fotos: filosofía de exploración, historia de las cuencas, capacitación, publicaciones, las comisiones geológicas. Hay mucho trabajo de los relatos que hemos escrito de este tipo de actividad, ¿no? La geología de superficie como una herramienta importante en muchas de las cuencas de Argentina, y también como formación de geólogos, ¿no? Nosotros siempre asumimos que lo que nos tocó trabajar en esto fuera una escuela de geología que nos permitió después acceder a otro tipo de datos, de información, para poder trabajar con el subsuelo. Algo que hoy no existe, ya no existe como tal. Historias de campo, de geofísica, muchos relatos que cuentan todas estas actividades, muchas vivencias y relatos de pozos, de exploración, cómo se trabajaba y cómo se trabaja ahora, temas de procesamiento e interpretación, cómo se trabajaba en procesamiento, ¿no? Muchos recordarán este piso de YPF, con sus máquinas nada más que para procesamiento, cómo se interpretaban los mapas que teníamos en esa época, interpretación a papel, ¿no? Bueno, hay otras crónicas de exploración, algunas insólitas, se las dejo a ustedes para que busquen en el libro, de rabinos o chamanes que participan con los geólogos, digamos, para poner pozos petroleros o poner pozos o no poner pozos. Historia de yacimiento, como ya les conté. Bueno, y algunas historias de las empresas. Por supuesto, YPF, el 80% del libro son todos relatos y crónicas de gente de nosotros que hemos trabajado en YPF, pero no todos los relatos son de la vieja y actual YPF, sino que hay compañías que participaron y nacieron en este periodo de 50 años, como San Jorge, como Chauco, que era canadiense, Pioneer, Petrondina, y otras que ya existían en Argentina, como ustedes conocen, como Brida, CGC, Pluspetrol, Tecpetrol y algunas más. Bueno, presente y futuro. El libro, una intención de nosotros fue, bueno, ¿qué se está haciendo ahora? No solo contar la historia, sino cómo llegamos a nuestros días. Habla bastante de lo que son los no convencionales, lo que es vaca muerta o los TAI, ¿no? Sobre todo en Cuenca Neuquina, y del offshore. Habla un poquito de la historia del offshore, de las primeras perforaciones costeras y la plataforma, hasta lo que se quiere hacer hoy en día. Dentro de esas historias, bueno, la historia del laboratorio de Florencio Varela, bueno, derivó en varias compañías privadas como LSB, GEMA y otras, que participan actualmente de la tecnología de la exploración y desarrollo de yacimientos. La cartografía, ¿no? Desde cómo lo hacíamos en su momento, fotografiando helicópteros, aviones, hasta los drones, ¿no? Eso está relatado, pero muchos de nosotros nos tocó vivir esta época y vivir esta época. Estamos actuales. Lo mismo en cartografía, en dibujo, algunas narraciones insólitas y muy inéditas de la participación de YPF en la Antártida. Un par de relatos muy interesantes de qué es lo que estaba haciendo YPF en la Antártida. Siempre fue muy secreto, así que no se sabía mucho de esa temática. Y historias también de personales, de algunos colegas que las escribieron y otros colegas que ya no están con nosotros, pero que se los homenajeó. Comisiones geológicas de esa época, bueno. Hay historias de todo tipo. Algunos homenajes que hemos hecho a estos colegas que ya no están, pero que fueron partícipes de estas historias, algunos compañeros de trabajo de campo, ¿no? que hemos conocido, que nos han ayudado, no geólogos, pero sabían tanto como los geólogos o más que los geólogos, como Arturo, Héctor Colli, en Mendoza. Bueno, de todo eso hay mucho para sondear. Bueno, de geofísica, puse un poco más del tema geofísico, está relatado.
Por ejemplo, lo escrito por Luis Cabanillas de la gravimetría, las comisiones gravimétricas que tenía UPF en su momento. En este caso, la que le tocó trabajar a él, abarcando trabajo en toda esta región, inmensa región, ¿no? Impresionante, de zonas de cuencas conocidas a zonas de frontera. Bueno, con instrumentos inclusive más antiguos que este, ¿no? Está contado por Luis en el libro. Las comisiones topográficas de YPF eran numerosas comisiones de gente que tenían que hacer la topografía para poder hacer la sísmica y la gravimetría. Mucha gente trabajó en esto, ¿no? Hoy no lo tiene tan presente, pero está contado por cartógrafos, topógrafos que participaron de esta etapa. Lo mismo las comisiones topográficas que participaban del offshore, lo que tiene que ver con el buque que tenía YPF, el Sobral, para relevamiento sísmico, o la plataforma Mosconi, cuando le tocó perforar en alguna de las cuencas de nuestro mar. Lo mismo en tierra, hay las comisiones sismográficas, que eran numerosas, estuvieron varias décadas trabajando, relevando sísmica en todas las cuencas de Argentina, productivas y no productivas. Las comisiones o sismográficas que tenían que ver con el relevamiento sísmico en el mar. Acá está el barco, el barquito, no sé, con el cual se hizo mucho relevamiento sísmico por parte de YPF en nuestra plataforma marina. Bueno, una foto ahí del registrador, ¿no? Estaba equipando el barco. Bueno, comparado con lo que actualmente se utiliza, ¿no? En nuestro offshore y en todo el mundo. Los centros de procesamiento, que ya vimos en la foto previa, actualmente, digamos, muy reducido al mínimo, ¿no? Hoy no se necesita todo esto. La etapa analógica, digamos, del procesamiento y su evolución a lo actual. La interpretación sísmica que vimos, que, bueno, como dijimos, se hacía en papel. Fíjense que este es un ejemplo de Neuquina, cuando la primera sísmica 2D se empezaron a hacer algunos análisis de atributos muy básicos, y en este caso se pudo determinar, por ejemplo, el miembro Vilé, que es uno de los principales reservorios de la cuenca, cómo se veía o no se veía la sísmica, y lo que permitió mapear, con esa sísmica todavía no existía la 3D, los diferentes cuerpos de arena que tenían que ver con cuerpos eólicos, dunas del Cretácico, que eran los reservorios. Entonces, bueno, a partir de esto, muy básico, quizás primitivo ahora, sobre esto después se hizo 3D y por supuesto se pudo confirmar todo esto que se empezó a ver en ese momento. Estamos hablando de las fines de la década del 80. Bueno, acá Eduardo puede contarlo por sí mismo, un poco la historia de la sísmica del Pozo, que se realizó en YPF y en otras empresas, como método importante para el ajuste de la sísmica con los pozos. También, y una mención a lo que se relata del Instituto Superior de Exploración Petrolera, que les comenté, se desarrolló en Mendoza, en el cual, bueno, varios autores cuentan su experiencia en el instituto y, por supuesto, su trabajo posterior con docentes de la misma empresa, ¿no? YPF, que participaron en esta escuela de geología, de interpretación geológica y geofísica, ¿no? Muy relevante y muy intensa en su, bueno, los que estuvieron en los que lo pudieron hacer lo pueden contar en su contenido, ¿no? Matemáticos, físicos y geológicos. Bueno, la interpretación aparece en las Atlantic, que les comenté en los años 90, está relatado por Julio. Julio lamentablemente falleció hace poco, él participó del libro, pudo contar esta breve historia de las Atlantic, fueron las primeras computadoras, ¿no? Donde se empezó a hacer interpretación digital, mapeos, interpretación sísmica, a principios de los 90.
cómo se interpretaba antes, como les mostré hoy, y cómo se empezó a interpretar digitalmente a partir de los años 90. Esto ya es una foto antigua, ¿no? Pero esta es geólogo acá de La Plata, y Esteban, no me acuerdo de qué facultad, pero geólogo de IPF en Comodoro Rivadavia. Bueno, les voy a contar algunos ejemplos rápidamente para hacer un paneo de exploración no convencional en offshore, de lo que se hizo y de lo que se está haciendo. Bueno, algunos yacimientos del norte, de Neuquén y del sur. Hay mucho más en el libro para leer y encontrar. Voy a hablar un poquito del norte, que fue donde me tocó a mí participar en algún momento, y de Neuquén. Un yacimiento como Caimancito. Caimancito es un yacimiento antiguo, ya está cerrado, que produjo mucho petróleo en la provincia de Jujuy. El yacimiento se descubre a fines de los 60, 69, por ahí, y se desarrolla rápidamente por YPF. Como ven acá, está en la parte subandina, en el pie de sierra. Es el único, por ahora, el yacimiento de Jujuy. Después de este no apareció otro importante. Y bueno, ya está agotado, ¿no? Ya tiene una historia de más de 50 años. ¿Qué pasó con Caimancito? Bueno, fue descubierto con geología de superficie y con algo de sísmica que se había ya registrado 2D en la estructura. ¿Qué tiene de relevante Caimancito? Bueno, fue operado por YPF hasta el 92 y después por otras empresas que tomaron la producción. Era un yacimiento profundo para ese momento. Tiene una columna de interés de 300 metros de hidrocarburos, unos 20 pozos, acumuló unos 10 millones de metros cúbicos, un yacimiento interesante, no es un gigante, pero es, para lo que es Argentina, un yacimiento muy prolífico, y tiene una de las características que quizá no se conoce mucho, que tiene algunos de los pozos que más petróleo acumuló individualmente en Argentina. Por ejemplo, el Caimancito, el descubridor, acumuló más de 1 millón de metros cúbicos. 1 millón de metros cúbicos es una enormidad para un pozo, por lo menos en Argentina. Si vamos a Arabia, eso por ahí es algo común. Pero el Caimancito acumuló, de esos 20 pozos, uno solo acumuló más de 1 millón. Y el 8 acumuló 2 millones de metros cúbicos. Este debe ser el pozo más productivo de Argentina, de todo lo que tenemos hasta ahora. Bueno, el yacimiento ya se cerró, se acuatizó, tenía una producción muy baja y está a cargo de la provincia de Jujuy. Está en este esquema estructural en la cuenca cretácica del norte de Argentina, comparte producciones con otros yacimientos en Lomas de Olmedo y en Palmar Largo. Esta es la sísmica de esa época. Con esto, digamos, la geología de superficie se perfora el pozo. Pero ¿qué sucede después? En los años 80 se intenta hacer una exploración profunda. Y YPF decide perforar el XP41, un pozo que iba a ir más abajo que el reservorio ya conocido. Bueno, después de mucha discusión y debate dentro de YPF, se decide hacer el pozo. Con la información que existía. No había 3D, no había otra cosa que los pozos y la sísmica existían. Bueno, el pozo pasa por los horizontes conocidos, entra en el Cretácico Pirgua, que son capas rojas, y el pozo no sale de capas rojas, o sea, no volvió a encontrar el modelo que buscaba, que era una repetición tectónica del reservorio carbonático que está arriba. El pozo llegó a una profundidad de 5.000 y pico de metros, era un pozo muy profundo para ese momento, pero como ven ahí la columna, el reservorio conocido era este, se buscaba una repetición de esto, pero el pozo entró en una estructura que nunca salió de las capas más viejas, ¿no?, que estaban por debajo del objetivo. Conclusión, no era un modelo de repetición, como esperábamos en ese momento, sino era un modelo de inversión tectónica sin repetición. El pozo nos dio la verdad a los geólogos. Sirve para contar esa historia de un yacimiento que es reexplorado. ¿Qué pasa con Palmar Largo? Palmar Largo es un yacimiento que se descubre en el año 83,
en una región bastante distante de lo que se estaba investigando, explorando en ese momento en el norte de Argentina. Es más, está en la provincia de Formosa, dentro de la cuenca cretácica. Bueno, el yacimiento está acá, en esta zona alejada. Con la sísmica que existía en ese momento, bueno, se descubre en el 83, se opera por YPF, Pluspetrol, Cailac, Magdalena, y actualmente lo tiene en la provincia de Formosa. Está en producción todavía. Tiene también una profundidad bastante importante, de 4.000 metros del reservorio, un área de 8 kilómetros aproximadamente mineralizada, una columna más pequeña, pero importante, de 60 metros de hidrocarburos, unos 23 pozos y una acumulada hasta la fecha de unos 6 millones, un poco más chico que Caimancito. El Palmar 1, que fue el descubridor, acumuló ya más de 1 millón de metros cúbicos, así que se repite un poco lo que pasaba en Caimancito. Pero el yacimiento no tiene nada que ver con Caimancito. Pertenece a la cuenca cretácica, pero en este caso se descubre, la producción aproximadamente son 70 metros día actualmente, mucha agua y altas salinidades, un yacimiento muy particular. Fíjense acá los mapas de ese momento, los primeros por intérpretes de YPF, cómo se armó el mapa en ese momento con la sísmica que había, cómo fue evolucionando con un poco más de sísmica, cómo evolucionó con un poco más de reinterpretación, reprocesamiento, y hasta que llegó la 3D, y bueno, acá está Marcelo que puede explicar este mapa, la configuración actual del yacimiento es esta. Comparen esto con el huevo frito, digamos, comparen el huevo frito con lo que fue el primer mapa, ¿no? Pero gracias a este mapa se descubrió. ¿Qué esperaba YPF? Encontrar un yacimiento carbonático, como era Caimancito. Cuando llegan al reservorio no encuentran carbonato. ¿Qué encuentran? Una roca que en ese momento no sabían los geólogos del pozo que era, pero que terminó siendo una roca volcánica. Entonces el yacimiento produce rocas volcánicas. Muy novedoso para ese momento, si bien se sabía que había rocas volcánicas, pero con la facultad de que tenían porosidad, permeabilidad, muy buen reservorio y cargado por la roca madre que era Yacoreta, petróleo cretácico. Este es el reservorio, ahí pueden ver los poros, las vesículas, los basaltos. Y bueno, esa es la historia de Palmar Largo. El yacimiento todavía no se cerró, pero sigue produciendo. No mucho, pero produce. Finalmente, el yacimiento Ramos, otro yacimiento histórico que se intentó explorarlo, en este caso en Pluspetrol. He trabajado acá con Marcelo en este proyecto. ¿Qué se esperaba de Ramos? El yacimiento, por supuesto, fue explorado por la Standard Oil en la década del 20, a reservorios someros, pero YPF en el año 78 descubre con un pozo profundo gas en el Devon. Un importante yacimiento de gas que tiene casi una producción acumulada de 2 TCF, ¿no? Hoy la producción ya en declinación está alrededor de 1 millón de metros cúbicos día, el yacimiento sigue produciendo, pero ¿qué pasó después de esta historia? Un modelo, una nueva idea que venían manejando los geólogos en YPF y en Pluspetrol permitió proponer una propuesta de un pozo profundo que superara los reservorios productivos y buscara una lámina inferior repetida de Guadampá. O sea, el proyecto estaba muy bien pensado, tenía fundamentos geológicos para hacerlo, no geofísicos, porque acá la geofísica que había relevado YPF nunca pudo visualizar este tipo de estructuras, ¿no? Fíjense que es una estructura muy compleja, y la sísmica tiene, evidentemente tiene limitaciones para iluminar esto. Entonces, con los datos de la geología, los datos de los pozos, y un poco la sísmica lateral que había 2D para la parte de los inclinales, se elabora el proyecto, se determina perforar este pozo, y el pozo, ahí lo están viendo, encontró la repetición. Lamentablemente no encontrábamos el modelo estructural
que nosotros pensábamos encontrar parecido a lo que teníamos en sí. O sea, como decimos siempre, fue un éxito geológico, pero no fue un éxito económico. El pozo alcanzó una profundidad de 5.800 metros, quedó en secuencias carboníferas, estas que están acá en celeste, que son las mismas que están allá arriba, perforó un poquito de los monos, ahí nos pusimos contentos, pero rápidamente la estructura estaba invertida y entramos nuevamente en el carbonífero. O sea, para poder haber encontrado Huamanpampa había que seguir muchos metros más. El pozo, con suerte, llegó a 5.800. Ya estaba en el límite operativo, ¿no? Y por supuesto económico. Así que este es un ejemplo de un yacimiento reexplorado en Argentina, recientemente, en los últimos, esto pasó en los años 2000, bueno, con este resultado. Por eso, el primer comentario ya cuando hablábamos de la exploración, que nosotros en la exploración trabajamos normalmente con estos casos, ¿no? De pozos no productivos o no comerciales o no económicos. Bueno, Neuquina, rápidamente. Neuquina es hoy la cuenca, sigue siendo la cuenca estrella, ¿no?, de Argentina, una cuenca históricamente productiva, con una geología y una estratigrafía muy compleja, muy variada, muy rica, con muchas rocas madres, muchos reservorios, muchas trampas. Bueno, Neuquina es una escuela para las geociencias del petróleo, ¿no? Neuquina sigue siendo un poco la escuela de geología del petróleo. ¿Qué pasó con Neuquina? Bueno, Neuquén se descubre en 1918. El primer pozo que se hace en la dorsal de Winkle se descubre en 1918. Ya pasamos los 100 años de historia. Descubrió una serie de yacimientos muy importantes, los más importantes en estos 50 años que hablamos, en los 70, 60, 70 y 80. Ahí se descubren importantes yacimientos convencionales, y hoy estamos entrando en la etapa de Vaca Muerta. Bueno, acá hay un detalle de las diferentes regiones, pero digamos que hoy la cuenca, el último yacimiento importante se descubre acá en la plataforma, que es el Corcovado, yacimiento muy grande de petróleo convencional, pero Vaca Muerta hoy está, digamos, ganando el espacio productivo. Algunos ejemplos que están en el libro, fíjense cómo era la sísmica en ese momento, cuando se explora Puesto Hernández, uno de los yacimientos interesantes del norte de la cuenca, muy productivo. Este es el descubridor de Puesto Hernández, este es Chigüiro de la Sierra Negra, y esta era la sísmica que había en ese momento, la sísmica, va bien un dibujo, ¿no? Pero por lo menos con eso ya se empezaba a tener una idea del subsuelo. Loma La Lata se descubre en el año 77 por YPF, más al sur, cerca de la dorsal, en un alto que ya había sido explorado por eso, y sí, por la compañía de eso, en su momento, sin éxito. YPF descubre en el flanco de esta estructura el yacimiento Loma La Lata, que es el yacimiento más grande de Argentina, en gas, por lo menos hasta la fecha, convencional. ¿Qué pasa en los 80 y 90? Bueno, se descubren importantes yacimientos en la faja plegada. Como pueden ver, acá la sísmica también, con sus limitaciones por tratarse de una zona geológicamente compleja, pero de alguna manera la sísmica sirvió para establecer este modelo geológico de zona triangular que permitió bueno, llegar a este conocimiento ya con los pozos, ¿no? Fíjense cómo es la estructura. Se descubre un yacimiento en una zona de ruido, y hasta ese momento ningún jefe aprobaba. En YPF pasaron varios años hasta que dijeron perfórenlo. Pero esto, en una compañía, es muy difícil perforar esto en una compañía, si uno ve ruido. Lo mismo hubiese pasado con Ramos, en el norte. Si alguno no hubiese decidido hacer Ramos, Sísmica nunca nos hubiese mostrado el fondo de la estructura. Bueno, se descubre en Filo Morado, en Neuquén, y a partir de ahí otro yacimiento, como el Portón que hablábamos hoy, o Chigüiro de la Salina, en esta región de la faja plegada. Finalmente el Corcovado, que les comenté, es un yacimiento estratigráfico. Este se descubre en esta última década, un poquito más, 15 años quizás, 2004.
Había algún antecedente, un pozo viejo de YPF, pero el yacimiento se le da valor recién en estos últimos 15 años y descubre, fíjense todos los pozos que se hicieron en los últimos 15 años. Son pozos someros de 800, 900 metros, pero en una franja, en una faja petrolífera. Muy relevante, con muchas reservas, y este yacimiento está en producción. Produce un petróleo pesado, pero económico. Digamos que este sería el último yacimiento importante en Cuenca Neuquina convencional. ¿Qué pasó desde los 90 hasta la fecha? Bueno, a mí me tocó trabajar en Pérez Compán con este proyecto. Esto es Río Neuquén, cerca de la ciudad de Neuquén. Era un yacimiento de YPF también productor de reservorios convencionales. Y había algunos antecedentes como para investigar la estructura profunda. La estructura profunda descubre, en los 90, en ese momento no lo llamábamos TAI, pero era un reservorio TAI de gas, muy importante que actualmente YPF lo está desarrollando. Se está desarrollando toda esta zona del Jurásico desde reservorios que contienen gas. Bueno, en ese momento fue, digamos, un redescubrimiento, por decirlo así, porque ya el yacimiento producía de arriba, pero entró en importancia de esta parte, que es lo que actualmente se está desarrollando. No solo en este yacimiento, sino en otros de la región, a los cuales se les llama TAI. ¿Qué es un TAI? Es una arena compacta que tiene baja permeabilidad y baja porosidad, y para que produzca hay que fracturarlo. Parecido al shale, pero en este caso son arenas. Bueno, junto con el TAI aparece el shale de Vaca Muerta. Como saben, el estudio evolucionó muchísimo. Hoy se conoce mucho de Vaca Muerta. En cada conexplo, en cada congreso aparecen trabajos novedosos, muy lindos de Vaca Muerta. Pero fíjense en las reservas. Nosotros hasta hace poco tiempo, esto de 2020, la cuenca tenía 14 TCF perdón, no TCF, tenía 14 billones de barriles de petróleo equivalente. Adelante, hola Luis, hola Jorge. En ese momento Cuenca Neuquina tenía, o sea, hasta 2 años atrás, una acumulada, entre acumulada y reserva, o sea, un EUR de 14. Vaca Muerta, entre gas y petróleo, actualmente tiene, más o menos, el cálculo puede haber variado un poquito, tiene el doble de lo que conocíamos de los reservorios convencionales. O sea que hoy lo que comprende Vaca Muerta en su shale incorporaría al final de su ciclo, como que se conoce hoy, el doble de lo que la cuenca acumuló hasta el 2020 en petróleo y gas. Por eso la relevancia de este proyecto, ¿no? Del gran proyecto. Este es el Vaca Muerta, son lutitas, nada que ver con reservorios convencionales, y esto es lo que se fractura en subsuelo. ¿Cómo es la historia de Vaca Muerta? Bueno, no vamos a entrar en este detalle, está contada en el libro. Simplemente está muy bien resumido por los autores, por YPF. Como digo siempre, yo le agregué un poquito una historia previa a esta que cuenta YPF, porque, bueno, por supuesto, YPF estuvo prácticamente desde el comienzo con Vaca Muerta, pero Alberto Angeleri, que escribió el relato, su crónica de vida, él comentaba que en el yacimiento Entre Lomas producían de Vaca Muerta de pozos que se manifestaban solos. Por supuesto, no había que fracturar, no existía la técnica de fracturación, los pozos iban a un reservorio inferior, a Sierras Blancas, pero en algunos de ellos se le venía el petróleo de Vaca Muerta. Estaban intentando llegar a lo más profundo. Bueno, es así que ellos generaron proyectos de Vaca Muerta en ese momento. YPF todavía, si bien estaba de socio con ellos, no tenía proyectos de Vaca Muerta en ese momento YPF, porque YPF tenía un montón de convencionales para producir. Lo que menos le interesaba decir algo de esto, que todavía era desconocido. Pero Entre Lomas sí tenía el yacimiento, entonces muchos de los pozos produjeron acumuladas
importantes en lo que se manifiesta. Entonces, el libro cuenta esta historia y podemos decir que Vaca Muerta arranca acá, en Entre Lomas. Y después tiene toda su historia hasta lo que sabemos en la fecha, ¿no? Por lo menos hasta el 2020, lo que se está haciendo hoy. Finalmente, el offshore. El offshore también tiene su historia en Argentina. Si ustedes ven esta foto, lo que comenta Pedro Cres en el libro, en las restingas de la cuenca del Golfo San Jorge teníamos producción offshore. Si bien era muy costera, las torres estaban puestas en el agua, ¿no? Y es una de las primeras producciones offshore del mundo. En ese momento no había mucho de esto en el planeta, creo en Estados Unidos y en algún sitio más. Bueno, estas son fotos históricas, por supuesto superan los 50 años, estamos hablando de 1930, pero sirve de introducción para lo que vino después. Algo comentamos del Sobral, que fue el buque de registración sísmica de YPF, que registró sísmica 2D en muchas de las cuencas de la plataforma, y la plataforma General Mosconi, que trajo YPF en los años 70, que fue la encargada de perforar muchos de los pozos en cuenca de frontera en ese momento, en algunas de ellas cuencas de frontera, con este tipo de plataforma. Bueno, la historia cuenta un poco cómo fue ese avance de la investigación. Acá están los pozos en cuenca del Golfo San Jorge, algunos de los pozos que perforó la Mosconi, la cuenca de Rawson, la de Colorado, la de Malvinas, cuenca austral. Cómo avanzó en años posteriores, ya en la década del 90, con la participación ya de las empresas privadas internacionales que vinieron a Argentina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la década del 90? Ahí ingresaron varias empresas internacionales a la exploración. Bueno, tuvieron alguna actividad exploratoria en estos bloques, con no mucho éxito, salvo en cuenca austral. El resto de los pozos, bueno, fueron exploradores, pero no hubo descubrimientos de hidrocarburos comerciales. Sí hubo manifestaciones, rastros. ¿Qué pasa en esta década? Bueno, ya empezó un nuevo plan, ¿no? Todavía dentro de este contexto contractual para el año 2000. Algunos bloques tomados por YPF, por Petrobras y otras compañías, como la Cuenca del Colorado, y algunos acá en la Cuenca de Malvinas, la Cuenca Austral. Digamos que no hubo mucho avance exploratorio en los últimos 20 años, desde el punto de vista de la perforación. Creo que el último pozo que se hizo en los 90 fue el que se hizo a 200 kilómetros de Mar del Plata, Cruz del Sur, que creo que está de acá, por una compañía que ahora no me acuerdo cuál fue, que fue no productivo, o sea, fue exploratorio, pero no encontró. Desde ese momento no hay más perforación offshore. En esta región, sí hubo en la cuenca de Malvinas, en cuenca austral. ¿Cómo estamos hoy? Y con esto quiero cerrar la charla, para que tengan una imagen de lo que está pasando hoy, cómo estamos en Argentina en este momento en el offshore. La última licitación que hubo de bloque fue en el 2015, si no me equivoco. Perdón, 2019. Se hizo un plan de licitaciones para lo que son las cuencas del Colorado, cuenca argentina y cuenca de Malvinas. Se licitó, varias compañías ganaron estos lotes que están ahí en verde, fueron otorgados en 2019, y el primer plan de 4 años era hacer sísmica en esos bloques. No hay obligación de pozos. Dentro de esos bloques está el que tiene YPF ya de hace varios años, que es el CAM 10, ¿no? Si no me equivoco, CAM 10, ahora se lo voy a mostrar, que es donde, ahora le voy a mostrar el proyecto, YPF quiere perforar el pozo de Arcalich. Ahora lo vamos a ver. Pero dentro, salvo ese bloque, el resto fue licitado y fue otorgado en el año 19. Muchos de esos bloques ya tienen la sísmica adquirida. Otros todavía no, por temas de permisos y cuestiones que todavía no fueron solucionadas, pero varios de esos bloques ya
por ejemplo, en Malvinas ya fue registrado. Hay compañías internacionales que trabajan en el offshore del mundo y compañías nacionales, como Pluspetrol, Tecpetrol e YPF. Y muchas de las otras son Shell, Total, Equinor, alguna otra, no me acuerdo, China o Indonesia. Bueno, ¿qué es la cuenca del Colorado? Esto es simplemente para ubicarnos, ¿no? Donde está la parte norte del offshore. Es una cuenca que tiene muchos pozos. Fíjense todo lo que se hicieron en tierra y en el mar. Este es un poco más general. Está la cuenca del Salado, la cuenca del Colorado. Y bueno, sobre esto hay mucha sísmica registrada moderna, ¿no? Sísmica 2D y 3D. Este es un marco geológico. Lo mismo en Cuenca Austral. Cuenca Austral es una cuenca productiva históricamente del onshore, costa adentro, pero tiene los yacimientos más importantes actuales están en el offshore. O sea, que la experiencia productiva de Argentina está en el offshore de Cuenca Austral, actualmente. O sea, operado fundamentalmente por Total y por Cipetrol, y no me acuerdo si YPF tiene algún bloque también, o participa como parte del consorcio. O sea, hoy se explota gas y petróleo en esta región, offshore de Argentina. Estos son algunos de los yacimientos descubiertos en los últimos años. El más grande es Carina, está Fénix, que se está por desarrollar ahora, Vega Pléyade, bueno, Magallanes más en el estrecho, Aries, bueno, muy prolífica esta región, que produce de la formación Springhill del Cretácico de Cuenca Austral. Pero ¿cómo estamos ahora para los nuevos bloques? Fíjense que muchos de estos bloques están ubicados en lo que se llama la cuenca argentina. La cuenca argentina es toda la cuenca sedimentaria que existe en el pie del talud actual. O sea, tenemos la cuenca del Colorado, que viene de tierra, avanza más o menos, tiene esta proyección, y transiciona a lo que sería la cuenca argentina. El proyecto de CAN 10 que está acá adentro, creo que CAN 10 o CAN 100, está en la transición de Cuenca del Colorado a Cuenca Argentina. Después hay otros bloques, y acá están los de Cuenca de Malvinas, ¿sí? Donde se hizo sísmica. ¿Cuál es el punto de interés actual? ¿Cuál es la expectativa, por lo menos para la parte norte? Para lo que se quiere explorar en los bloques de Cuenca Argentina y transición a Cuenca del Colorado. Bueno, acá se quieren investigar reservorios cretácicos con una potencial roca madre cretácica. ¿Qué sucedió en el último par de años? Del lado africano, Namibia, en aguas territoriales de Namibia, la compañía Total y la compañía Shell descubren un par de prospectos en reservorios cretácicos con roca madre cretácica. Ahí, como ven, lo tienen ya documentado. Es una roca madre del Cretácico inferior, de estos pisos, y es una geología que nosotros tenemos de este lado. Entonces, en Argentina todavía no sabemos si existe la roca madre conocida del otro lado, pero sí sabemos que la estratigrafía llega para este lado. Recuerden que nosotros tenemos la imagen especular de lo que tenemos en África, ¿no? En el medio no hay cuencas, como corteza oceánica, pero en su momento tuvieron juntas antes de la apertura y comparten geología parecida. Esto fue de impacto porque lo que se está buscando de este lado es algo equivalente o parecido. No significa que lo tengamos, pero es un hecho muy importante porque digamos que disminuye el riesgo exploratorio del lado nuestro. No lo elimina el riesgo, pero lo disminuye en el sentido de que ya tenemos una analogía del otro lado. Hasta que no se perforó esto, nosotros no teníamos ninguna analogía del lado nuestro de este tipo.
Lo que tiene Brasil no lo tenemos nosotros, eso ya lo sabemos. Geológicamente, nosotros no tenemos en geología y la roca madre que tiene Brasil o que tiene Angola en esta posición del Atlántico. Pero sí podemos llegar a tener esto que se encontró de este lado. Entonces, dicho eso, para resumir, era la Cancien. La Cancien es el bloque que tiene YPF, que es parte de la cuenca del Colorado. Acá están algunos de los pozos que se perforaron antiguamente en la plataforma. Acá pueden ver el talud. Y la cuenca argentina es esta que están viendo acá, todo este relleno, que está al pie del talud actual, consiste en lo que se llama cuenca argentina. Y esa cuenca argentina tiene, por lo menos estratigráficamente en base a sísmicas, se determina que tiene horizontes cretácicos que son los que están del otro lado. Acá puede estar la roca madre, no hay ningún pozo todavía que haya perforado eso. El pozo que está proponiendo YPF va a ir a este alto, que es parte de la corteza continental, o sea, que es parte de la cuenca del Colorado, antes del talud, está en el límite de aguas someras o de plataforma, aguas profundas, pero bueno, es un desafío, ¿no?, para perforar en esta zona, y el pozo va a apuntar a este gran alto y a sus secuencias estratigráficas. Esto está publicado, ya se publicó en Conectlo, o sea que se puede visitar, digamos, el paper. Este es el proyecto en el bloque de YPF. Ahí está la 3D que se hizo para evaluar este prospecto. Y este es, digamos, una reconstrucción. El norte está torcido, de lo que sería la cuenca del Colorado y la cuenca argentina acá del sur, mejor dicho, al este. Y esta es el área que se quiere investigar ahora próximamente. Poco tiempo, no sé cuánto tiempo, pero en poco tiempo. La sísmica permite ver este análisis de los reservorios para las secuencias huronianas, cretácicas, y permiten, los geólogos, por lo menos los intérpretes, permiten identificar, ahí va a estar el pozo, permite identificar secuencias de surface o litorales marinas para ese momento cretácico que serían los reservorios. Por supuesto, después de esto tiene que estar lleno de petróleo, pero por lo menos ya hay un foco en decir, bueno, no voy a perforar ni más arriba ni más abajo por ahora. Por lo menos voy a pasar a una sección que yo puedo ver algo que puede ser reservorio, relacionado a este tipo de paleocostas del Cretácico. Y finalmente, el prospecto es este es lo que se publicó, está en esta sección sísmica, va a esta estructura, que es la que mostrábamos recién, está rodeado por algunas hemigrábenes o cuencas con secuencias más viejas. Este es el Cretácico, acá posiblemente haya Jurásico, podría haber roca madre, no sabemos, podría ser. Neuquina, por ejemplo, nosotros tenemos roca madre en este tipo de cuenca, ¿no?, de grábenes o hemigrábenes. Pero lo que se busca es este objetivo con una roca madre equivalente a la que está del otro lado, del Cretácico temprano a medio. Así que bueno, esta es la foto más actual que tengo, no hay nada nuevo todavía, YPF sabe lo que está haciendo, quizás en 3, 4 meses, 5 meses, no sé, se perfore. El pozo creo que lo perfora Quinó, y YPF con Shell están participando del consorcio. El pozo lo pagan los socios, YPF creo que no pone un peso, porque el proyecto es de YPF. Bueno, creo que nada más, creo que con esto termino. No sé si se hizo muy larga, pero les agradezco la charla, y si hay consultas, lo charlamos entre todos.